Bienvenidos al tutorial de relevamientos de Guaraní 3. En este video vamos a ver cómo definir un relevamiento para una encuesta a través de la operación definir relevamiento. En ella definiremos el alcance del relevamiento, los destinatarios, la agrupación de formularios, la habilitación de la encuesta para que el alumno pueda acceder a ella desde el portal de autogestión. Para ello, pasamos entonces al módulo de gestión académica de SIU Guaraní 3. Nos posicionamos en el menú raíz, hacemos clic en el módulo de encuesta, luego clic en la operación definir relevamiento. Al ingresar a la operación observamos un listado con los relevamientos que fueron definidos. Los datos que se muestran por cada registro son el título del relevamiento, el o los formularios que tiene asociado ese relevamiento, el tipo de encuesta, relevamiento definido para, en este caso para una encuesta, la fecha de vigencia, los alumnos a contestar y 4 botones que los iremos viendo más adelante. Si quisiéramos realizar una búsqueda de un relevamiento específico, podemos aplicar los siguientes filtros. Se puede realizar la búsqueda por título, formulario, tipo, la fecha de validez desde, la fecha de validez hasta y relevamiento para, si es para una encuesta o para becas. En este tutorial vamos a tratar el relevamiento para encuestas. En la parte central de la pantalla se listan 25 relevamientos por página y en la parte inferior observamos unos botones que nos van a permitir avanzar y retroceder la página. Se observa más a la derecha el botón agregar, el cual nos permitirá dar de alta un relevamiento. Hacemos clic sobre él y observamos que se presenta una pantalla con varias solapas para completar. Comenzamos por la solapa de datos principales. En ella vamos a definir los datos principales del relevamiento. En el primer campo ingresamos un nombre para el relevamiento. A continuación seleccionamos la unidad de gestión que definimos en Coya, unidad de gestión Instituto Salud. El relevamiento que definimos es para encuesta. Seleccionamos el tipo de encuesta, evaluación docente y académica. Si hacemos clic en el icono que se encuentra al lado del combo tipo, podemos observar los distintos tipos de encuestas con el detalle de sus respectivas características. En este campo podemos agregar una breve descripción, a continuación ingresamos las fechas de vigencia desde y la fecha de vigencia hasta. Y en la parte inferior configuramos las características del relevamiento. Tildamos que la encuesta sea obligatoria, que no sea anónima y que el estado sea activo. Una vez que completamos todos los datos, continuamos con la solapa formularios. Observamos que la pantalla se divide en dos partes. En la parte inferior tenemos todos los formularios disponibles. En esta parte solo se mostrarán aquellos formularios cuyo subtipo concuerde con el tipo de encuesta seleccionado en la primera solapa. En nuestro ejemplo habíamos elegido el tipo evaluación docente y académica. Elegimos los formularios encuesta académica salud y encuesta docente salud. Luego, al hacer clic en el botón agregar encuesta, vemos que los formularios
que seleccionamos previamente quedan asociados al relevamiento. Continuamos con la solapa alcance. En ella podemos establecer el dominio del relevamiento, es decir, si se va a definir para toda la institución, para un tipo de propuesta. Observamos que al seleccionar esta opción, en la parte inferior se listan los tipos de propuesta que ofrece el sistema. Si eligiésemos para responsables académicas, vemos que también se listan en la parte inferior las responsables académicas que pertenecen a la institución dueña de la instalación. Y así, si quisiéramos definir los alcances que necesitásemos. En nuestro caso, vamos a seleccionar para toda la institución, donde las encuestas se van a realizar sobre todas las actividades de la institución. Pasamos ahora a la solapa destinatarios. En ella definiremos el grupo de alumnos que queremos que responda a la encuesta. Los datos que se muestran en esta solapa varían de acuerdo al tipo de encuesta a contestar que hayamos seleccionado también en la solapa de datos principales. Las opciones a seleccionar son todos los inscriptos a cursadas o según resultado de la cursada. Si necesitamos un grupo más acotado de alumnos, al seleccionar la opción según resultado de la cursada, podemos observar que se cargan automáticamente las opciones cursada aprobada, promocionada o cursada desaprobada. Y de esas opciones se elige aquella a la que se le va a aplicar la encuesta. En nuestro ejemplo, vamos a considerar todos los inscriptos a cursadas. Seleccionamos el año académico y observamos que automáticamente se habilita el combo para elegir el periodo lectivo. El periodo lectivo que elegimos es anual 2019. En la parte inferior vamos a elegir la o las ubicaciones que cursan los alumnos que van a responder la encuesta. En nuestro caso, elegimos todas las ubicaciones y la modalidad. Esto es, si se aplica para los alumnos que cursan a distancia o para aquellos que cursan de forma presencial. Elegimos modalidad presencial y continuamos con la solapa docente. Esta solapa va a estar disponible cuando se realiza una encuesta sobre los docentes, es decir, cuando el tipo de encuesta sea evaluación docente en comisiones, evaluación docente en exámenes o evaluación general de la cursada. En caso contrario, no estará habilitada. En la pantalla observamos las opciones Todos los docentes, en donde la encuesta se realizará sobre todos los docentes del alcance seleccionado. En nuestro caso habíamos elegido el alcance para toda la institución. En la opción Docentes por roles, la encuesta se aplicará sobre los docentes del alcance seleccionado que tengan alguno de los roles que se hayan definido. Por ejemplo, si seleccionamos los roles adjunto, titular y JTP, la encuesta se va a realizar sobre los docentes que tengan definido esos roles. Seleccionamos la opción Todos los docentes. Y por último nos quedaría la solapa de datos censales, que esta, como observan, está deshabilitada. Solo estará habilitada para la definición de relevamientos de tipo beca. Una vez que hayamos ingresado todos los datos de las distintas solapas, hacemos clic en el botón Guardar para registrar la información en el sistema. Luego clic en el botón Aceptar y observamos que el relevamiento está dado de alta. Si bien está dado de alta en el sistema, aún no está habilitada la encuesta.
Para ello, con el botón de la flechita curva verde, habilitamos la encuesta para que los alumnos puedan acceder a ella a través del módulo de autogestión. Hacemos clic sobre el botón, luego clic en el botón aceptar y el sistema nos informa que la habilitación se ha registrado con éxito. Observamos que cada registro tiene 3 botones más. El botón con una imagen de la lupita, que al hacer clic sobre él podemos visualizar el detalle del relevamiento o editarlo. Se podrán editar todos los campos siempre y cuando no se haya comenzado a contestar la encuesta y el periodo de vigencia de la misma no haya comenzado. Si esto sucede, solo se podrán editar algunos campos de la primer solapa de la solapa de datos principales. Los datos que se pueden editar son el título del relevamiento, la descripción, si es activo o no. El botón recalcular encuesta permite recalcular el alcance del relevamiento. Esto es para verificar si se deben agregar nuevos encuestados. Y por último tenemos el botón copiar. Este botón nos va a permitir copiar el alcance del relevamiento que seleccionemos. Al elegir esta opción se copia el relevamiento y se ingresa a la edición del mismo para poder cambiar las fechas de vigencia. Por defecto se genera con fecha de validez desde hasta igual a mañana para que cuando ingresemos podamos editarla. Luego se deberá realizar los cambios correspondientes y grabar para que se generen los formularios de encuestas y se registren los encuestados. En el próximo tutorial veremos desde el portal de autogestión cómo el alumno puede acceder a responder la encuesta y el docente cómo puede consultar los resultados de la encuesta.